Hola amiga y amigo, cordial saludo. En esta ocasión voy a explicar un tema relacionado con la energía que proviene del Sol y su conversión a los diferentes tipos energéticos. Básicamente vamos a hablar de la energía térmica, que es aquella energía que poseen los cuerpos, y las diferentes formas de medirla, teniendo en cuenta las diferentes escalas que hay para ello, ¿no? Vamos entonces a hablar específicamente de lo que son las escalas de temperatura. A lo largo de la historia, diferentes científicos e investigadores han establecido o han estandarizado escalas para medir la temperatura de los cuerpos. Actualmente se manejan sobre todo tres escalas específicas de temperatura, pero para entrar en detalle con ellas, primero quiero que revisemos unos conceptos previos que van a ser fundamentales para la comprensión del tema. El primero de ellos corresponde al calor. ¿Qué es el calor? El calor se define como la energía térmica que se transfiere o pasa de un sistema que contiene mayor energía a otro de menos energía y que se encuentran en contacto. Para comprender este concepto, podemos suponer un ejemplo concreto, y es el hecho de acabar de bajar de la estufa un recipiente que contiene leche que acabamos de hervir. Entonces servimos esa leche en un vaso, colocamos ese vaso en una mesa y nos damos cuenta que esa leche contiene una energía térmica determinada que va a transferir primero al vaso y luego a la superficie de la mesa. Entonces la energía térmica se va a desplazar en sentido de la leche hacia el vaso y hacia la mesa, lo que quiere decir que no se puede presentar el fenómeno contrario, es decir que la mesa que se encuentra con menor energía térmica va a poder suministrarle energía a esa leche. Si esa leche se deja en reposo, pues con el curso del tiempo su energía térmica se habrá disipado en el ambiente y en todo ese entorno que la está contemplando. Entonces por eso es importante que tengamos en cuenta ese concepto de calor. Eso está relacionado directamente con lo que es la temperatura. ¿Y qué es la temperatura? La temperatura es la medida de ese grado de calor, es decir, la medida de la cantidad de energía térmica poseída por un objeto. Y para medir esa temperatura se utilizan termómetros. Los termómetros comunes más utilizados pues están construidos a base de mercurio, que es un elemento de estado líquido de características muy especiales que permite de manera muy precisa tomar la temperatura de los diferentes cuerpos. Asimismo, otro concepto que es importante tener en cuenta es el cero absoluto. Este concepto se define como la temperatura más baja posible que puede tener un cuerpo. En teoría, las partículas subatómicas perderían toda su energía cuando alcanzan el cero absoluto, es decir, no tienen capacidad de movimiento ni de transferir energía a un entorno bajo el cual se encuentren. ¿Por qué es importante tener en cuenta ese concepto? Por el aspecto relacionado con la graduación de las escalas que vamos a ver a continuación. Existen para medir la temperatura tres escalas básicas, que son la escala Celsius, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit. La escala Celsius fue propuesta por el científico sueco Anders Celsius en el año de 1742. A esta escala también se le llama escala de grados centígrados, pero ese término ha perdido connotación frente al paso del tiempo. Entonces lo más apropiado para su utilización es el término Celsius. Esta escala se centra en que la medición de la temperatura del agua es fundamental
cuando se encuentran sus puntos de fusión, su punto de fusión y su punto de ebullición. Se sabe que el punto de fusión del agua está a 0 grados centígrados y el punto de ebullición está a 100 grados centígrados. Bueno, entonces esta escala de temperatura tiene también un mínimo negativo que corresponde a esta franja que desciende aquí en color azul, y es que puede alcanzar la temperatura correspondiente al cero absoluto, es decir, aquella temperatura bajo la cual ya los átomos y las moléculas ya no tienen movimiento y han perdido toda su energía cinética. Luego hablamos de la escala de Kelvin. La escala de Kelvin fue propuesta por el científico Lord Kelvin en el Reino Unido en el año de 1848. De acuerdo a esta escala y la estandarización que él hizo, o la propuesta que él hizo, correspondió en que esta escala no tenía valores negativos en cuanto a la temperatura, sino que todos los valores iban a ser positivos, y estableció la relación entre 0 grados Kelvin y el cero absoluto de la escala Celsius. Igual hizo con el punto de fusión del agua. Estableció que 273 grados Kelvin correspondían a 0 grados centígrados en el punto de fusión del agua, y que el punto de ebullición del agua en la escala Kelvin correspondería a 373 grados. Para la tercera escala, que fue la propuesta por el señor Gabriel Fahrenheit en Alemania en el año de 1724, esta escala quedó propuesta bajo los siguientes valores: el cero absoluto a un valor de menos 460 grados Fahrenheit, el punto de fusión del agua a un valor de 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición del agua a 212 grados Fahrenheit. Entonces son las tres escalas más utilizadas. Dentro de ellas, de todas maneras, en el ambiente cotidiano se utiliza más la escala Celsius, ¿no? Pero a nivel industrial y a nivel de laboratorios existen aparatos que están graduados en diferentes escalas de estas. Bien, pero entonces, ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, nos encontramos frente a un aparato que nos mide una temperatura, digamos, en una escala Kelvin? Entonces, pues, existen las fórmulas establecidas para ello, es decir, para que se conviertan los valores en la escala que tenemos y nosotros podamos averiguar esos valores en las otras escalas. Entonces, para medir, por ejemplo, grados Fahrenheit y convertirlos en grados centígrados o viceversa, existen estas dos escalas, o estas dos fórmulas mejor, aquí como apreciamos al lado izquierdo. Entonces yo tengo una primera fórmula que dice grados Fahrenheit igual a 9/5 de grados centígrados más 32, y tengo otra fórmula que dice grados centígrados igual a grados Fahrenheit menos 32 y la diferencia de eso multiplicado por 5/9. Ahora bien, yo puedo utilizar cualquiera de estas dos fórmulas para convertir centígrados a Fahrenheit o Fahrenheit a centígrados, pero dependiendo de la propuesta que yo tenga para la conversión, pues miro cuál de las dos fórmulas es más práctica de utilizar. Existe la escala de grados Kelvin o la fórmula de grados Kelvin para convertir a centígrados o para convertir centígrados a grados Kelvin. Si yo tengo grados centígrados y quiero convertir esos grados centígrados a escala Kelvin, entonces simplemente es a esos grados centígrados le sumo 273 y ya obtengo grados Kelvin. O hago el proceso contrario: si tengo grados Kelvin y quiero saber o hallar el valor en grados centígrados, entonces a esos grados Kelvin le resto los 273 que aparecen acá. Bueno, ahora hay otra opción que corresponde en que para pasar de grados Fahrenheit a grados Kelvin no hay una fórmula directa, necesitamos usar un paso intermediario, es decir, que primero hay que pasar grados Fahrenheit a grados centígrados y luego, teniendo o hallando esos grados centígrados,
pasamos ahora sí a grados Kelvin. O puedo hacer lo contrario. Si yo tengo grados Kelvin y quiero pasar a grados Fahrenheit, debo pasar primero por grados centígrados. Entonces estas son las fórmulas básicas que existen para hacer las conversiones de escala. Y para mayor comprensión del tema vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces en un ejercicio 1 nos proponen convertir 60 grados Fahrenheit a grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos mirar? Debemos establecer cuál es la formulita que vamos a utilizar. Y la fórmula que se va a utilizar es esta que aparece acá. Grados centígrados igual a grados Fahrenheit menos 32, y esa resta que me dé la multiplico por 5/9. Entonces, para el caso en concreto, yo tengo los 60 grados Fahrenheit. Aquí en este segundo paso simplemente reemplazo, aquí en vez de escribir grados Fahrenheit, escribo los 60 grados que me dio el ejercicio, y el resto de la fórmula lo escribo tal cual. Como producto de la resultado de la diferencia, encuentro que 60 menos 32 me da 28, entonces me queda establecido que grados centígrados igual a 28 por 5/9, y hago la operación. Y finalmente obtengo que el resultado es que 60 grados Fahrenheit equivalen a 15,5 grados centígrados. Bien, eso para ese primer ejercicio. Para un segundo ejercicio, nos piden convertir 20 grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces el procedimiento es similar. Yo miro cuál de la fórmula me conviene utilizar más. Y he encontrado que la más pertinente es grados Fahrenheit igual a 9/5 de grados centígrados más 32. Entonces, al utilizar esta fórmula, simplemente yo aquí en grados centígrados debo reemplazar el símbolo por el valor que me dieron, que es de 20. Entonces me queda la ecuación planteada de la siguiente manera: grados Fahrenheit igual a 9/5 por 20 más 32. Entonces yo puedo multiplicar 9 por 20, lo que me dé lo divido entre 5, y a ese resultado final le sumo 32. O hago la división del fraccionario: 9 dividido 5, que eso me da 1.8, lo multiplico por 20 y lo que me dé le sumo 32. Entonces aquí esta primera operación me indica que el resultado es 36, más el 32 que tengo establecido aquí, pues me da un total o un resultado final de 68. ¿Qué significa? Que 20 grados centígrados equivalen a 68 grados Fahrenheit. En un tercer ejercicio nos piden pasar 150 grados Kelvin a grados Fahrenheit. Entonces recordemos que no podemos hacer la conversión directa. Necesitamos pasar de Fahrenheit a centígrados y a Kelvin, o de Kelvin a centígrados y a Fahrenheit. De acuerdo a lo que nos plantean, necesitamos arrancar por grados Kelvin, pasar a centígrado y finalmente a Fahrenheit. Entonces vayamos a ello. ¿Cuál es la primera conversión que debo hacer? Pasar grados Kelvin a centígrado. Para ello utilizo la fórmula Kelvin igual a centígrado más 273. Entonces lo que tengo que hacer ahora es reemplazar este valor de Kelvin por lo que me dieron, que fue 150 grados. Entonces tengo 150 Kelvin igual a centígrado más 273. A continuación lo que hago es despejar centígrado y dejarlo a un solo lado de la ecuación. Entonces me queda que 150 Kelvin menos 273 es igual a grados centígrados. Lo único que hice fue pasar el 273 que estaba al segundo lado, lo pasé a restar, es decir, hacer la operación contraria. Luego aquí finalmente hago la diferencia, 50 menos 273, y me da un valor de menos 123 en grados centígrados. Pero como no me están pidiendo grados centígrados, yo debo convertir ahora grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces para ello utilizamos la fórmula que dice grados Fahrenheit igual a 9/5 de grados centígrados más 32.
Entonces simplemente reemplazo grado centígrado, que fue lo que acabé de obtener aquí, que es menos 123, lo multiplico por 9/5 y a ese resultado le sumo 32. Entonces un primer resultado acá, esta operación me da menos 221,4 más 32, y esa diferencia me da o me arroja un resultado final de menos 189,4. ¿Qué significa? Que 150 grados Kelvin equivalen a menos 189,4 grados Fahrenheit. Entonces esto es lo concerniente a la conversión de la temperatura de una escala a otra. Ya para finalizar, entonces quiero proponerles los siguientes ejercicios. El primero, por favor convertir 69 grados Fahrenheit a Kelvin. El segundo, convertir menos 95 grados Fahrenheit a centígrados. El tercero, convertir 248 grados centígrados a Fahrenheit. El cuarto, convertir menos 70 grados centígrados a Kelvin. El quinto, convertir 55 grados Kelvin a centígrados o Celsius. Y sexto, convertir menos 225 grados Kelvin a Fahrenheit. Entonces, espero que este video tutorial haya sido de tu interés, que te sea muy útil y muy provechoso. Y seguimos en contacto. Hasta la próxima.